conocen a alguien que lo es. ¿Qué les parece eso? ¿Está nítido? A mí me gustó. Yo sí conozco a alguien que es perfecto. ¿Lo conoces tú? Es maravilloso. Gloria a Dios por él. Él es mi papá. Lo que significa, hermano, que en la vida cristiana hay espacio para el crecimiento y para el desarrollo. Y si hay espacio para el crecimiento y desarrollo, cuando uno se desarrolla, ¿qué pasa? Se tropieza. Significa que entonces va a haber tropiezos, va a haber recaídas y muchas veces vamos a intentar cosas y vamos a fracasar. ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos fracasado en muchas cosas de nuestra vida? ¡Ja! Yo soy el primero. ¿Pero qué hace el Señor? ¿Caigo de la gracia o caigo en manos de la gracia? Hay una diferencia entre caer de la gracia y caer en manos de la gracia. Entonces vivo la vida cristiana por causa de su favor y de su amor para conmigo. No significa que estoy pecando voluntariamente en el sentido de que estoy desobedeciendo a Dios. Pero sí, todo creyente recae. Hay una diferencia entre amar el pecado y vivir en esa práctica de pecado, o caer y aborrecer el pecado porque quieres hacer la voluntad de Dios. Eso era lo que le pasaba a Pablo. Tenía problemas y luchas, porque lo que quería hacer para Dios había una ley en su cuerpo. Había una guerra interior, el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu, para que no hagamos lo que queremos. Amados, estoy a punto de terminar la parte de hoy. Afortunadamente, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Cuán lejos de Dios podemos habernos desviado y todavía poder ser llamados cristianos? Escuche bien, ¿cuán lejos de Dios podemos habernos desviado y todavía poder ser llamados cristianos? Pregúntele al pródigo. Pregúntele a David. Pregúntele a Manasés. Le estoy dando unos nombres para que busquen la Biblia sobre esta gente de Dios. Busquen la Biblia gente que son llamados por Dios sus hijos y se desviaron en un momento dado en su vida tan terrible que cualquiera diría que eran impíos. Pero ¿qué hizo Dios en el cumplimiento del tiempo con estas personas que estaban andando así? Los llamó, les llamó la atención, los disciplinó como a hijos y volvieron ¿a dónde? A la casa de su padre, para que participaran de su santidad, porque la Biblia dice que cuando Dios nos amonesta y nos disciplina, azota a aquel que recibe por hijo, es para que participemos de su santidad. Esto es tremendo. Afortunadamente no es nuestra responsabilidad juzgar a la gente. Esto es un asunto de Dios. Solo Él conoce y trabaja de maneras indescriptibles en los corazones. Y lo que Él le concede a uno, no se lo tiene que conceder a otro. Escuche bien, ¿cuántos de ustedes tratan exactamente igual a todos y cada uno de sus hijos? Levante la mano el que no tenga pecado. Posiblemente Isaías trata igual a todos sus hijos porque solamente tiene una. Y si tiene un imaginario, pues te tratamos. Allí hay te llamamos ahí a Tito Matei en Yauco. Eso Dios también lo sana. Alprazolam, Sanast y otras cosas. Mire, hermano, eso es para ponerte a dormir, para descansar. Nuestra responsabilidad es lo siguiente. Aquí está nuestra responsabilidad. Es que una vez hemos sido salvados por Dios, sigamos al Señor en obediencia. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Pero qué hacen? Me siguen. Ok.
Lo que sí es esto es que un verdadero cristiano, ya dijimos, se arrepentirá y volverá. En algún lugar entre una falsa profesión, este es el range, y un compromiso débil, podemos encontrar respuestas para todas nuestras preguntas con respecto a la seguridad de los creyentes. Jesús claramente habló de esta seguridad cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y hay dos palabras en esta promesa que quiero examinar antes de terminar. La primera palabra es perecer. Cuando el Señor dice no perecerán, ¿qué significa perecer? Sufrir la pérdida total de la verdadera vida o comunión bienaventurada. Jesús prometió que no importa lo que pasara, sus hijos nunca podrían perder su relación con el Padre. Eso fue lo que dijo en este texto. Debemos hacer una distinción entre nuestra relación con Dios y una comunión con Dios. Una relación con Dios y una comunión con Dios son dos cosas distintas. Escuche bien, nuestra relación con Dios es fija y depende de Dios, que nos engendra, nos separa para sí y nos adopta como hijos. ¿Quién tomó esas decisiones? Dios. Pero la comunión es nuestra responsabilidad. La comunión depende con nosotros. Le explico. Cuando no me comunico con Dios, cuando no oro, cuando no estudio su palabra, cuando no escucho, cuando no adoro a Dios, cuando no le magnifico, cuando no testifico, le hablo a otros de Cristo, mi comunión con Dios, ¿qué pasa? Disminuye. ¿Qué pasa con la comunión? No la salvación. Uriel, aquí está tu hija, te voy a poner de ejemplo. ¿Qué pasa con tu comunión cuando tú y tu hija no se hablan? ¿Cómo están las cosas? No hay comunión, no hay manera de unirse y tener algo. Pero deja de ser tu hija porque no se comunique contigo. Si alguno de nosotros no nos comunicamos con nuestros padres, dejamos de ser sus hijos. Hay gente que dice, ya tú no eres mi hijo. Eso son guanajerías. Eso son guanajerías de la gente y niñerías. Pero ya deja de ser tu hija. No, lo que sucede es que tal vez no te lleves bien con tu hijo. Si tú no oras, si tú no lees la palabra, si tú no buscas el rostro de Dios, si tú no testificas y le obedeces y le sigues, obviamente eres un hijo caprichoso. Y como hijo Dios te va a tratar y en un momento dado va a bregar contigo. Va a bregar a las buenas o te va a tratar como hijo y te va a dar lo que se llama la disciplina amorosa. ¿Ves? Mili, ¿cuántas veces has tenido que sonar a los nenes? Cuando este tiró de cabeza al otro por un juguete, ¿dejó de ser tu hijo? ¿Lo dejaste de amar? Ahora te amo menos que a tu hermana. No, lo que pasa es que este hijo es menor y este es mayor, y este es más hijo que este, de alguna manera. Yo no sé qué mente cabe eso. Junior, tú tienes a Ariel y tienes a Alexis, ¿verdad? ¿Cuál de los dos es más hijo? Los dos son hijos, independientemente, ¿verdad? Lo que pasa es que uno está metido más y el otro un poquito menos. Eso es todo. Eso es todo, pero son ¿cuántos hijos? ¿Cuál hijo? 100%, 50% hijos. 100% hijos. Debemos hacer entonces esta distinción. La segunda palabra que necesitamos entender es nunca o jamás. Mis ovejas, dice la Escritura, no perecerán jamás. Esta palabra fue usada por Jesús en el Evangelio cuando le dijo a Marta lo siguiente: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás, o no morirá eternamente. Hay otras versiones que dicen nunca morirá. También lo usó Jesús con la mujer del pozo cuando estaba bebiendo agua. Dice: más que el que bebiere de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré
En él será una fuente de agua que salte para vida eterna. Nunca tendrá sed, de la versión literal. Cuando Jesús usó esta palabra, nunca jamás en estos textos, lo usó con referencia a nuestra ¿qué? Seguridad. El contexto de lo que está hablando ahí de la seguridad que tenemos de ser hijos de Dios y de estar en la presencia del Padre. De la misma manera, la persona que cree en Cristo, mire, nunca morirá, nunca tendrá sed y nunca perecerá. Nunca sufrirá pérdida total de su salvación. Podrá en un momento dado desviarse, pero la gracia de Dios lo alcanzará y lo traerá al camino como trajo a pródigo, como trajo a David. ¿Por qué? Porque era hijo, no bastardo, era hijo. Porque si iba a ser bastardo, Dios ni le mete las manos, ¿sabes, hijo mío? Geno, yo quiero que ahora mismo tú vengas y le metas una paliza al hijo de Emily. Posiblemente tú la recibas, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque no es. Pero Mili, ¿tú te atreves a dar una paliza a tu nene? Posiblemente lo ha hecho. Estas palabras de Jesús, escuche bien, nos dan un fundamento inconmovible para nuestra seguridad. ¿Qué quiere Dios crear en el corazón tuyo como hijo de Dios? Que tú tengas seguridad y que tengas paz en que eres hijo. Y si hijo, heredero. Y que tu seguridad cuando estás en sus manos, es firme. Nuestra seguridad se basa en muchas cosas que dice la Escritura, y todas las cosas que tienen que ver con Dios. Pero yo, en la domingo que viene, si la gracia de Dios me concede llegar al domingo, yo quiero darle 3 razones por las que estamos seguros en Él. No se lo pierda, para que no haya huecos, para que no haya lagunas en su mente. Quiero demostrarle, basado en 3 características, la seguridad que usted tiene en Cristo. La número 1, la dirección o guía de Dios. La número 2, la gracia de Dios. Y la número 3, la grandeza de Dios. Estas 3 cosas trabajan juntas para darle al creyente una firme seguridad en Cristo Jesús. Oremos. Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias porque me permitiste hoy venir aquí y hablarle a la congregación de tu poder infinito, de tu majestad indescriptible, de tu gracia infalible, de tu amor y de tu llamamiento santo, de cómo tú nos llamas a formar parte de la familia por medio de la fe en el Hijo, y luego eres poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída y presentarnos delante de Dios ante su presencia con gran alegría. Gracias, Señor, porque no depende de nuestra fuerza, porque somos flacos, somos débiles, muchas veces flaqueamos, pero tú eres inconmovible. Tu mano, Señor, no se acorta para salvar. Del Señor es la salvación es de Jehová. Bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendito sea el glorioso Espíritu de Dios, y bendice a tu pueblo, al que compraste para ti, con precio de sangre, con pacto eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Crea en Él, y el que en Él cree será salvo. Amén. Anuncio para la semana.